muy buenas a todos. Antes de comenzar quisiera agradecer al usuario de Reddit, Dravasai, por haber publicado una nueva versión del iceberg de Happy Tree Friends mismo, en el que nos basaremos para ahondar en lo más perturbador que tiene la serie. Como ya sabrán, los icebergs suelen ser el formato que se utiliza para recopilar la mayor cantidad de información de algún tema en específico, ahondando en las cosas más oscuras y escalofriantes que pueda tener. En este caso, explicaré por completo y a detalle el iceberg de esta fantástica serie, el cual diría que es el más extenso que he visto hasta la fecha. Se encuentra dividido en 9 niveles, con un total de 138 apartados. Por si no están familiarizados con el programa, Happy Tree Friends, o por su título traducido al español, Los Amigos del Árbol Feliz, es una serie de animación flash estadounidense, con un enfoque dirigido hacia los adultos, creada por Rudy Montijo, Ken Navarro y Aurelian Kuhn, para Mondo Mini Shows. Habiendo dicho todo lo anterior, comencemos. La serie cuenta con 5 temporadas, junto a un total de 93 episodios, si contamos el episodio piloto. Cada episodio tiene una duración aproximada, de 2 a 3 minutos y medio, siendo los episodios de internet. Si hablamos de los que se transmitieron por el canal MTV, encontramos segmentos de 7 minutos, de los cuales uno solo no era suficiente para las necesidades del canal, por lo que se optó por agruparlos de a 3, con el fin de alargar su duración y cumplir con el tiempo establecido dentro de su programación. Mondo Media es una empresa de multimedia estadounidense, la cual produce animaciones en línea, enfocadas hacia un público adulto y juvenil. Fue fundada, en el año de 1988, por John Evershed y Dave O'Malley. Inicialmente, comenzaron haciendo contenido para distintas compañías. Antes de Mondo Mini Shows, desarrollaron 2 videojuegos, los cuales son Critical Patch de 1993 y The Daedalus Encounter de 1995. Curiosamente, los programas más exitosos de dicha empresa son Happy Tree Friends y Dick Figures. Banjo Frenzy es el título que recibió el episodio piloto, el cual fue transmitido en el año 1997, en el que podemos observar el aspecto de Giggles, Cuddles, Totty y Lumpy. Este último fue el que sufrió el cambio más brusco, al dejar de ser un dinosaurio y convertirse en un alce como todos lo conocemos. Sky Patrol es un episodio de la serie, el cual se caracteriza por ser distinto a los demás, no solo por su tipo de animación tan diferente al resto, sino que en él, vemos como una persona le habla directamente a Lumpy, haciendo que observe fijamente hacia la pantalla. Este episodio es llamativo, por el simple hecho de romper la cuarta pared, durante el transcurso del mismo. Los Smoochies son una serie de videos interactivos, los cuales son protagonizados por uno de los personajes, y en el que nos dan 3 distintas opciones, para que dicho personaje interactúe de forma predeterminada, con objetos cotidianos y a la vez peligrosos, que terminan con una muerte segura, para el protagonista del corto. Una cosa a destacar, es que dichos fragmentos venían en los DVDs originales de la serie, siendo parte del material extra. Kapow es un programa derivado de Happy Tree Friends, para ser más específico, un spin-off de la misma, el cual integraría a nuevos personajes, como también a algunos ya conocidos.
Este nuevo programa, no solo nos traería intrepidantes batallas, aderezadas con la violencia habitual de la serie, sino que también, veríamos cómo es que Flippy, adquirió el trauma en el campo de batalla, sin duda, algo más que entretenido para los fans. Son cortos ambientados en épocas navideñas, los cuales tienen un estilo de animación muy similar al resto, pero no idéntico. Constan de una especie de actos, en los que mueren a causa de ellos mismos, como también por terceros, o cosas externas a ellos. Estos cortos, al igual que otros de la serie, son transmitidos en forma de maratón, de acuerdo a sus respectivas épocas. Si hablamos de episodios polémicos, este podría ser uno de ellos, y no por su excesiva violencia, sino que más bien por su carencia de esta. Este es un episodio de internet, creado directamente para informar a la gente, sobre el uso de los tan famosos derechos de autor, en la plataforma de YouTube. Una de las cosas que lo hace polémico, es el hecho, de no contar con absolutamente nada de sangre, en todo el episodio. Todo eso, debido a que se hizo en colaboración con la plataforma. El problema es, que utilizaron la popularidad de una serie, cuyo atractivo es la violencia y demás, para concientizar a los usuarios. Cuptron Z, es uno de tantos episodios de la serie, pero a diferencia del resto, este posee el estilo de animación llamado stop motion, el cual consiste en simular el movimiento de objetos estáticos, por medio de imágenes fijas, pasando rápidamente. Este episodio, comparte similitud con Sky Patrol, por ofrecer una animación distinta de lo acostumbrado. La trama del mismo es simple. Cube, el hijo de Pop, es arrollado por un auto de limpieza, por lo que fallece. Luego, es convertido en un enorme robot bebé, que arremete contra los ciudadanos, sin dejar de lado la violencia, tan característica del programa. Dinosaur Days, es un peculiar episodio de la serie, en el que vemos las aventuras de Crow Marmot, en 1.000.000, antes del hielo. Algo curioso, es que el tipo de animación que tiene, es el mismo de las caricaturas de los años 30, junto a la reducida paleta de colores, blanco y negro. Resulta interesante, precisamente, que este episodio, sea el que tumba una de las teorías, hechas por los fanáticos. The Adele Derby, es uno de los juegos más conocidos inspirados en la serie, el cual se encuentra disponible, únicamente para dispositivos iOS. Pertenece al género arcade, con una jugabilidad simple, apuntando hacia nuestro rival, con el fin de destruirle el vehículo, y ganar la partida. También hay batallas contra bosses, además de eventos gratis o de élite, en los que puedes ganar tickets, que luego puedes transformar en maravillosos premios reales, como fundas para celular, llaveros, entre otras cosas relacionadas con la serie. Es uno de tantos episodios, en el que el título, podría estar refiriéndose a que Nutty, estuvo a nada de cambiar los dulces, por los videojuegos. Todo esto, luego de que Lifty y Shifty, le vendieran de forma dudosa, muchos caramelos aplastándolo, y provocándole graves lesiones. Una vez en el hospital, es atendido recuperándose y siendo rehabilitado. Es allí cuando cambia los dulces por los videojuegos, pero al parecer todo se trató, de una falsa alarma. Flippy, es uno de los personajes más populares, siendo en su gran mayoría, el favorito del público. Dicho personaje, posee un trauma debido a sus batallas, y al ver la crueldad de los enemigos. Es por eso, que cada vez que algo le recuerda a esos momentos, se transforma completamente, en su alter ego llamado Flippy, quien es todo lo contrario a su personalidad original, y no dudará en acabar, con cualquiera que encuentre en su camino, sin importar quién sea.
Claw es un corto de la serie, en el que vemos como los personajes están dentro de una máquina de peluches, siendo acechados por la garra, que se encuentra en la parte superior. Se ha teorizado que alguien externo a ellos controla la máquina, pero es fácilmente descartado, ya que la palanca y botón pueden ser apreciados sin que nadie los manipule. Este corto, al igual que otros 12, hacen parte de los Happy Friends Break, la cual es una recopilación de cortos, con duración aproximada de 1 minuto por episodio. Son similares a los Kringles navideños, con una animación muy similar a los de la primera y segunda temporada, especialmente del episodio titulado "De la A al zoológico". Vote or Die fue el nombre que recibió una votación, hecha por Mondo Mini Shows, por motivo del 10º aniversario de la serie. En dicha votación, el público podía elegir entre Lamy o Truffles, y quien resultara ganador, sería incorporado a la serie, como un nuevo personaje principal. La votación terminó el 31 de marzo, del 2010. La ganadora fue Lamy, con más de 100.000 votos, mientras que unos 70.000 fueron para Truffles. Antes de anunciar a Lamy como la ganadora, dijeron que en realidad, Lumpy era el ganador, pero luego anunciaron que todo era parte de una broma, hecha por el 1 de abril, Día de los Inocentes, oficializando a Lamy como parte de la serie. Para nadie es un secreto, que Happy Friends ha adquirido una gran popularidad a lo largo del tiempo. Por ende, los fanáticos y seguidores han ido diseñando nuevos personajes, creando imágenes, e incluso realizando sus propios episodios con una buena animación, expandiendo su universo, aunque no sea de forma oficial. Ice Cold Lemonade es quizás uno de los episodios más populares de la serie de internet, y a su vez, el 7º de la segunda temporada, y el 34º en total. Muchas personas afirman que fue precisamente dicho episodio por el que conocieron Happy Friends. Milk Pong es un minijuego basado en HTF, en el cual controlamos a Nutty, con el objetivo de encestar una pelota de ping pong en el vaso. Si acertamos, Lumpy terminará muriendo, de 2 formas distintas. Un dato interesante, es que dicha pelota pasa por distintos episodios, como por ejemplo el antes mencionado, Ice Cold Lemonade. Como ya saben, uno de los mejores pasatiempos de un fanático, además de ver su serie o programa favorito, es diseñar nuevos personajes, imprimiéndole el mayor empeño posible. Este es el caso de personajes que han aparecido en la serie, de forma discreta, en el momento que algunos de los fans ganaron algunos concursos oficiales, en el que el premio era incorporar los personajes del público. Ese es el caso de Trixie, un hurón café con blanco, y de un gato de color azul, llamado Fat Cat, entre otros. El mono budista es uno de los personajes principales del spin-off de HTF, K-Pow. Pero a diferencia de lo que muchos fanáticos piensan, Buddhist Monkey no hace parte del cast principal de la serie, esto por el simple hecho de que no comparte el mismo universo que la serie principal. A este personaje lo hemos podido apreciar en 3 episodios, los cuales son Books of Fury, Enter the Garden y 3 Course of Death. Por lo general, tiende a ser muy tranquilo, pero cuando se ve amenazado por los Generic Tree Ninjas, cambia por completo, volviéndose agresivo y muy peligroso. Las hormigas son las principales antagonistas, generalmente cuando uno de los episodios tiene como protagonista a Sniffles.
el cual por naturaleza e instinto, siempre está intentando cazarlas, creando inventos para ello. Pero en su intento por devorarlas, dichos inventos le juegan en su contra, matándolo de horribles maneras, y todo por culpa de dichos insectos. Este apartado tiende a ser bastante ambiguo, al tratarse de las muertes debatibles, las cuales no se tiene una respuesta en concreto, al ocurrir bien sea fuera de cámara, o al finalizar algún episodio. Depende mucho de la forma en que la persona perciba el momento, teniendo distintos puntos de vista, dependiendo a quien se le pregunte. Si bien, a quien más se le ve junto a ella es a Goodles, a lo largo de los episodios, ha tenido distintas parejas, por lo que no es una simple teoría, sino que más bien, es algo completamente confirmado por HTF, dejando en claro, que en el universo de la serie, nadie es de nadie. Happy Friends es una serie que sin duda ha cosechado un éxito increíble entre los usuarios, llegando a tener cientos de juegos para móviles, más específicamente, para dispositivos Java. Estos van desde los juegos que todos conocemos, adaptándolo e incorporando a personajes de la serie, hasta unos más completos e interesantes que podremos ver. Este personaje, además de ser el protagonista de distintas teorías, es uno de los que menos han aparecido, teniéndola durante algunos segundos, al final del episodio titulado, Helping Helps. Este a su vez, es el tercero de HTF, y el tercero de la primera temporada. Las referencias en distintas series o películas, son muy comunes en la actualidad, y parece que a Mondo Media, le fascina hacer este tipo de apariciones. Ha incorporado un montón de referencias de HTF, en otros shows, apareciendo por ejemplo Goodles, Lumpy, y demás protagonistas a lo largo del tiempo. Estas son básicamente, las pausas que ha tenido la serie a lo largo de los años. Lapsos de tiempo, en los que no tuvimos nuevos episodios, ni contenido. Hasta la fecha, Happy Friends ha tenido 3. La primera, la encontramos desde octubre del 2005, hasta noviembre de 2007. El segundo, desde octubre del año 2010, hasta diciembre del 2011. Y por último la tercera pausa, la tenemos desde marzo del 2014, hasta diciembre de 2016, que curiosamente, es el año en el que conocí esta fantástica serie. New Season Teaser, es el nombre que recibió un episodio de la serie, creado especialmente por el Día de los Inocentes, por Mondo Media. El estilo de animación es idéntico al de Dick Figures, la cual, como anteriormente lo mencioné en el nivel pasado, es una de las series más exitosas de Mondo Media, sin dejar de lado a Happy Friends. Un dato curioso es que en YouTube, existe una lista de reproducción, con el mismo nombre, la cual cuenta con 27 videos, entre los que se encuentran algunos de Nemao. Resulta bastante interesante, que sea justo el mismo número de episodios, que tenían las primeras 2 temporadas, cada una. Esta, vendría siendo una parodia de la Liga de la Justicia, con un nombre bastante extravagante, y difícil de memorizar, el cual es, el Super Escuadrón supremamente sensacional, estupendamente espectacular. Así es, ese es el nombre que recibió el equipo de Splendid. Dicho escuadrón, aparecería al finalizar uno de los episodios Capo, más específicamente, del episodio titulado, Mirror Mirror, el cual es el tercer episodio, del spin-off.
Asbestos I Can Do, es el nombre que recibió un episodio especial, el cual podemos encontrar en uno de los DVDs de la serie, como también en los streamings de la misma. Más que nada, es un recopilatorio de las muertes que han tenido los personajes a lo largo del tiempo. The Carpal Tunnel of Love es el título de la canción creada por el grupo de rock alternativo Fall Out Boy. En el video, podemos ver un capítulo normal de la serie, mientras que suena dicha canción. Esto es producto de una colaboración entre Mondo Media y la banda. Resulta curioso que este sea hasta la fecha el único episodio en el que podemos ver a celebridades en Happy the Friends. Es el título de uno de los episodios de la serie de televisión, el cual fue estrenado junto a otros 2 episodios, llamados Easy for You to Slay y Ghost of Lamy. Estos 3 en total recibirían el extraño nombre de For on the Floor, agrupándolos para su respectiva emisión. Este quizás sea el episodio con una de las peores muertes que hemos podido ver, teniendo como antagonistas principales a las hormigas que Sniffles trata de cazar sin tener éxito. Esto aderezado con que es eliminado de una manera lenta y dolorosa, haciendo que los fanáticos detestaran a ese grupo de hormigas desde entonces. Como todas las series, especialmente las animadas, estos son los errores de animación, los cuales son más comunes de lo que puedes llegar a imaginar. Dichos errores van desde cambios en la cornamenta de Lumpy, incluso entre escenas continuas, hasta la desaparición de heridas entre tomas. Esta es una ley de YouTube, la cual en resumidas cuentas, es el control que la plataforma le da al contenido, que les resulta inadecuado para los más pequeños. Eso anexando que existe una derivación de YouTube, con el contenido única y exclusivamente, para ellos. El caso, es que es fácilmente pensar que Happy the Friends resulta afectado por dicha ley, pero la verdad es que no es así. Siendo muy pocos vídeos de la serie, los que se encuentran restringidos, haciendo el contenido accesible para cualquiera. Es lógico pensar que si 2 de los personajes salen emparejados, en uno de los episodios, más adelante sigan con ese romance. Pero lo cierto, es que para nada es así. Debido a la poca o nula continuidad de HTF, las parejas que hemos visto, no significan absolutamente nada, aunque parejas como la de Petunia y Handy, sean maravillosas, no impide, que luego aparezcan con otro. Un ejemplo de esto, es el interés que Petunia demostró tener hacia Mime, por lo que como lo dije anteriormente, en este universo, nadie es de nadie. Si han visto la serie, lo primero que salta a la vista, además de su violencia, es el hecho de que pareciera que los personajes balbucean cosas sin sentido, haciéndonos pensar que no pueden hablar como estamos acostumbrados. Pero si son atentos y escuchan muy detalladamente en ciertos momentos, como por ejemplo en el episodio titulado Letter Late and Never, podemos escuchar a Higgles hablar, diciendo la frase Thanks you, que significa gracias. Siendo este uno de tantos ejemplos. Shifty fue el primer personaje en ser creado. Una aclaración de uno de los creadores, Ken Navarro, explicaba mucho mejor acerca de Lifty y Shifty, sobre la cual ahondaremos más adelante.
Sin embargo, y como es apreciable a simple vista, ellos dos comparten un diseño muy similar, para no decir idéntico, diferenciándose únicamente en que Lifty no tiene sombrero, ya que ambos iban a ser uno mismo, pero la idea fue descartada. Este tema, es uno de los que más ha dado de qué hablar en la serie, con interminables debates entre la comunidad, acerca del género de Flaky. Durante mucho tiempo, se especulaba que era del género masculino, mientras que otros decían, que era del género femenino. Todo esto se resolvió, cuando uno de los creadores, confirmó que efectivamente, Flaky era una mujer. Lo que se halla aquí, es una de tantas teorías hechas por fanáticos, la cual nos dice, que Cromarmouth en realidad no es más que un cadáver, que simplemente está congelado, y eso hace que se conserve tan bien, luego de tanto tiempo. Esto resulta muy cuestionable, al saber que dicho personaje, tiene muertes totalmente confirmadas, tanto por los creadores, como en episodios, como From Zero to Eternity, y Class Act. Esto hace referencia a que hay algunos personajes que por alguna extraña razón tienen el cráneo fracturado. Uno de los ejemplos más claros sería el caso de Lumpy, quien posee esta condición, dando una posible respuesta a su estupidez, y así con otros más. Algo que pude notar fue que en un momento de la serie, Lumpy no contaba con esa abertura en su cráneo. Para ser más específico, en el episodio de The Carpal Tunnel of Love, en el cual es fácilmente apreciable que no cuenta con dicha ruptura. Esto bien puede ser uno de tantos errores de animación, pero dime tú qué piensas. Esta es una de las cosas más raras que tienen los episodios de la serie. Se refiere a que en ciertos momentos de algún episodio, por fracciones de segundo, aparecen imágenes de los mismos fotogramas, de cosas que no han sucedido, dentro del mismo. Puede estar ligado a un error de animación, pero es que se repite en muchas ocasiones, dando lugar a distintas especulaciones. Yo por mi parte, lo he notado muchas veces, pero no es algo que fastidie demasiado. No obstante, también se sabe de un episodio, llamado Al in Vain, en el que durante los últimos instantes, se ve un mensaje a modo de hipnotización, que dice, tú amas a Happy the Friends. Es el nombre que recibe un episodio hecho por un fan. Dicho fanático, tiene un canal en YouTube, con el nombre de Nikki. El video se estrenó, el día 28 de marzo del 2020, y en la actualidad, cuenta con poco más de 17 millones de vistas, algo normal para tan buen trabajo. Es que en verdad hizo un excelente trabajo, teniendo una animación, cuanto menos al nivel de la original, y si hablamos de la trama, es igual de buena, con la violencia acostumbrada. Este es otro juego de Happy the Friends, o más bien, una versión de la serie, inspirado en su totalidad en otro juego del mismo nombre. Es exclusivo de htfgames.com, mientras que también se encuentra disponible para Android y iOS. Tiene un total de 21 niveles, con cada uno de los personajes. Como dato curioso, Lammy aparece en este juego, sin Mr. Pickles. Y los únicos que no aparecen, son este último, Toothless, y los Generic Tree Friends. Como recordarán, en el nivel 2 hablamos algo de este youtuber, el cual es un creador de contenido no oficial, de Happy the Friends. Este mismo, ha estado en el ojo de la polémica, por el contenido de sus episodios, en los cuales demuestra una obsesión hacia Higgles, poniéndola en situaciones incómodas para cualquiera. En la actualidad no hace mucho de eso, y si lo hace, es por petición de sus seguidores.
Esta es una teoría, la cual intenta explicar el origen de la extraña apariencia que tienen los personajes. Dice que adoptaron esa forma, debido a la radiación emitida por un desastre nuclear, y que es por ello, que vemos tanto a animales comunes y corrientes, junto a unos con apariencia antropomorfa. Esto sinceramente no tiene bases sólidas, y es fácilmente refutable, al estar en una gran cantidad de producciones. Este punto, al igual que otros, resulta bastante ambiguo, ya que depende de la forma en la que lo veas. Se puede interpretar de dos formas. La primera, y según lo que investigué, se podría entender como el hecho de que los personajes son incapaces de evitar sus muertes, y que hagan lo que hagan, en algún momento van a perecer. Ahora, si me preguntas que cómo lo deduje, mi argumento para ello, es que Rudy Montijo, dibujó a uno de los personajes con una frase a sus pies, la cual, es Resistance is futile, obteniendo la idea para el show. La segunda opción, es que los personajes de la serie tienen unos cuerpos muy frágiles, destrozándose con casi cualquier cosa. Te dejo a tu criterio, escoger la que más te parezca. Este juego se ha hecho bastante famoso, y no es para menos, es entretenido, y a la vez agresivo. No era de extrañarse, que debido a su popularidad, comenzaran a llegar los mods de la comunidad, entre los que se encuentra el Flippy, quien llegó y rápidamente, se hizo el mod favorito de muchos. Cabe mencionar, que mucha gente conoció la serie por esto, acogiendo más fanáticos, de los que ya tenía. La barba de Russell, y el cabello de Toti. Esto más que todo son curiosidades de ambos personajes, comenzando por Toti, quien en el primer episodio de la serie, tenía 2 pelos en su cabeza, mientras que en episodios posteriores a ese, desaparecerían por completo. Seguimos con Russell, quien en los primeros episodios, contaba con una barba, la cual removerían posteriormente. Una persona sociópata, es alguien que es incapaz de empatizar con los demás, actuando sin importar, si alguien está herido, o necesita ayuda. En general, no le importa lo que ocurra a su alrededor. Carece de discernimiento, para diferenciar entre lo que está bien o mal. Es precisamente ese, el comportamiento que tiene Handy, en diversos episodios. Al principio puede parecer que Petunia murió en su episodio debut, pero según lo dicho por el mismo Ken Navarro, Petunia logró sobrevivir a sus letales quemaduras y pisadas de Handy. Eso sí, es claro que quedó demasiado herida, pero viva al fin y al cabo. Es una de las pocas cosas desmentidas por uno de los creadores. Este es otro video musical, en el que aparece la serie de Happy Friends. El video fue hecho por Peter German, mientras que la canción corrió a cargo de Kirby Crackle. German por su parte, es quien interpreta a Disco Bear en HTF. Una colaboración que sin duda, resulta un deleite para los fans. La letra de la misma, está escrita conforme a lo que vemos en pantalla, lo que le da un maravilloso toque. Snap Crackle Shop, es una tienda en línea abierta por Ken Navarro, en el año de 2017, en Etsy.com. Dicho sitio de internet, se centra en vender artículos antiguos, y hechos a mano. En el caso de Snap Crackle Shop, podemos encontrar ilustraciones de Happy Friends, hechas por Ken Navarro. También podemos solicitarle a él, que nos haga una ilustración personalizada, bien sea con nuestro nombre, como algún cumpleaños o cosas por el estilo. El nombre de la tienda virtual, hace referencia al eslogan del cereal Rice Krispies, el cual es, Snap Crackle Pop.
HTF Amnesia es un fanmade de la serie de Happy Tree Friends original, con una temática algo distinta, al centrarse en batallas entre los mismos personajes, que ya todos conocemos. La animación es hecha por el usuario de YouTube, Sebastián Rodríguez, el cual sin duda realiza un excelente trabajo, con cada episodio que publica. Este episodio esconde un gran enigma, o por lo menos, lo es así para los fans. Lo misterioso, y la pregunta que muchos de ustedes se habrán hecho, es, ¿qué accidente sufrió Toti, para terminar hospitalizado de esa manera? Si bien, pueden haber una gran cantidad de posibles respuestas, tendremos que reducir las posibilidades, a solo dos. En primer lugar, tenemos que esto puede deberse a una simple conveniencia de guión, ya que este episodio introdujo a Mime como uno de los personajes de la serie. En segundo lugar, pero no menos importante, también le podría haber ocurrido un horrible incidente, en el cual perdió su cola, o simplemente, se encuentra atada a su espalda con el yeso. The Good Girl, o Una Buena Chica, es una película del género drama-romance, la cual se estrenaría el 7 de agosto del 2002, en Estados Unidos. La razón del por qué se halla aquí, es porque dos de los protagonistas, al inicio del filme, se encuentran viendo en la televisión, el primer episodio de la serie de Happy Tree Friends. Algo curioso, ¿ustedes qué opinan? Al igual que otras series, Happy Tree Friends también tiene sus propios cómics, o historietas. Estos, no son más que una sucesión de dibujos, que narran una historia. Algunos pueden estar acompañados de letras, como también existen los que no. En el caso de los cómics de HTF, cuentan las mismas historias, que vemos tanto en la serie de televisión como de internet, habiendo excepciones, en las que ocurren sucesos nunca antes vistos, conservando la misma e incluso aumentando la violencia. No hace falta decir, que están más que recomendados, si eres un fan de la serie. Esta es una especie de teoría, la cual dice que el personaje de la Mole, en realidad no está ciego, sino que más bien es un experto asesino, el cual hace pensar a todo mundo, que no puede ver, aprovechándose de ello, para acabar con la vida de los demás, sin que nadie sospeche. Es una idea bastante descabellada, y a la vez carente de argumentos, ya que es claro que el topo está completamente ciego, no sabiendo lo que hace, en la mayoría de episodios. Es otra de tantas teorías que tiene la serie, pero a diferencia de la anterior, esta cuenta con una buena estructuración, conforme a lo que vemos en Happy Tree Friends. Dicha teoría dice lo siguiente. Cuando Sniffles creó la máquina del tiempo, en el episodio Blast from the Past, y al no usarla de forma adecuada, retrocediendo el tiempo, alterando cosas del pasado, provocaría una ruptura en el espacio-tiempo, ocasionando una especie de bucle infinito. Esto explicaría cómo es que los personajes mueren una y otra vez, reapareciendo en cada uno de los episodios, como si nada, evidenciando que son la misma persona, pero de universos paralelos. Una incongruencia, es que choca directamente con otra teoría, de la cual hablaremos más adelante. Este rumor, dice que el spray que guarda Petunia en su casa, muy probablemente sea su mismo aroma de zorrillo, e incluso, sea el que utilizó contra Disco VR, en el episodio llamado Blind Date. Esto puede ser, algo ambiguo a mi parecer, ya que si bien, lo pudo haber usado para repelerlo, el que lo tenga almacenado en su casa, no termina de cuadrarme. Lo digo, por el simple hecho de que el spray que vemos allí, es uno de limpieza, mas no es uno que huela mal.
Y digo que es ambiguo, porque al ser producido por su propio organismo, es posible que no le desagrade, pero teniendo en cuenta su obsesión con el aseo, lo más lógico, es que no se trate del mismo. Es un personaje, el cual ha hecho su aparición en 2 episodios, de Buddhist Monkey. Se le puede ver, junto a su bebé de brazos. Los episodios en los que apareció, fueron Books of Fury, y Three Course of Death. En el primero, se le vio como una apiladora de libros en la biblioteca, mientras que en el segundo, la vemos como una persona de pocos recursos, quien se ve obligada a buscar comida en la basura. Una curiosidad muy grande, es que Mamá Panda, podría ser la contraparte femenina de Pop, debido a que los ojos de su hijo, son muy parecidos a los de Coop. Se refiere a que la mayoría de productos de la serie, se distribuían en Japón, debido a la gran acogida que le dieron en dicho país. Las razones del por qué, son desconocidas por completo, pero una posible respuesta a ello, sería el contenido violento que posee la serie, algo que ellos reflejan de una forma magistral, en sus animes. Distintas especulaciones surgen, al momento de ver el episodio titulado, Happy Trails Parte 2, al ser un completo misterio la muerte de Flaky. Si bien, pudo haber sido cualquiera de ellos, lo más viable es que haya sido Flippy, quien en ese momento parecía ser Flippy, su contraparte, acabando de inmediato con Flaky, a causa de su enfado. Algo que me llamó la atención, fue el hecho, de que Flippy no estaba del todo transformado, careciendo de sus ojos tan característicos. Esto puede ser porque la causa de su transformación, no fue ningún estallido, al no reaccionar cuando Flaky se sentó en la balsa, pinchándola de inmediato. Algo que es una realidad entre comillas, es que lo que a simple vista, puede parecer la piel de Lumpy, en verdad se trata de su ropa. Esto lo podemos notar tanto en la propia serie, como en uno de los smoochies de Giggles, en donde es apreciable durante algunos instantes, su traje completo, incluyendo sus astas de venado, y sus dientes. La razón de por qué puse esto, como una realidad entre comillas, es porque diría que es más bien un adorno del escenario, el cual está allí, únicamente como una curiosidad, más que como algo canónico. Recordemos que los smoochies son videos interactivos, eso sí, hechos por Mondo Media. Otro punto para descartar eso, es uno de los episodios, en los que lo podemos ver planchando su ropa, pero él sigue con su característico color azul. Si son fanáticos de la serie, deben saber que Warren Graft, quien presta su voz al personaje de Handy, tuvo que literalmente ahogarse durante unos segundos, en el episodio llamado Chart at Work, con el fin de darle más realismo en la escena. Eso es amar tu trabajo al máximo. Se refiere a un sorteo hecho por épocas navideñas, en el año de 2008. Consistía en mirar 9 clips en total, intentando descifrar las letras, con el objetivo de encontrar el código de 2 palabras. Dicho sorteo tenía por nombre, Happy the Friends Watch y Win, o en español, Happy the Friends Mira y Gana. Tenías que enviar tu respuesta a la página oficial de la serie, aumentando las posibilidades de ganar grandes premios. Por lo que investigué, estaban agrupados en 3 sets de a 3 cada uno, sacando un set cada 11 días. Algo de lo que no tenía conocimiento, y muy interesante sin duda. Estos son los episodios que todos conocemos, pero en formato de VHS. Se presume que en la actualidad, no quedan muchas copias en buen estado, por lo que encontrar uno, en perfectas condiciones, no solo requeriría de mucho esfuerzo, sino que también, un desembolso de efectivo considerable.
dinamita, fue uno de los primeros juegos de la serie, publicado en la página de HTF Games. Dicho juego consiste en no permitir que la dinamita toque el suelo, o de lo contrario, los personajes morirán. Existe un remake exclusivo de mondomedia.com, el cual recibe el nombre de Hot Potato, o Potato Caliente. Básicamente es lo mismo que el anterior, solo que con una granada. Godzilla es un monstruo ficticio japonés, el cual ha sido protagonista de numerosas películas, apareciendo por única vez, a modo de parodia, en el episodio Going In It, de la serie de televisión. Dicha aparición se da en unas fotografías que son repartidas por Mime, sobre lo que podría pasar en caso de un accidente, asustando a la pobre Flaky. También aparece en un televisor, cuando Lumpy causa una interferencia. Todo lo anterior, además de que al final del episodio, se escucha un fuerte rugido, dando a entender que lo de las fotos, era real. La inclusión de la prehistoria en la serie, ayuda a tumbar una de las teorías. Recuerdan que al inicio del video, específicamente en el nivel 1, les mencioné que el episodio titulado Dinosaur Days derrumba una teoría en concreto, pues esa misma es la que dice que supuestamente los humanos se extinguieron en un pasado lejano, quedando solo los animales que vemos en la serie. Una teoría muy alocada, que ahora podemos descartar sin problema. Los Podlumpis son extraterrestres, sobre los cuales no se tiene mucha información, desconociéndose de qué planeta vienen, o si en realidad pueden morir. Dichos antagonistas, aparecen por primera y única vez, en el episodio de Piscina Pod, en el cual podemos ver que llegaron en un meteorito, del que saldría una pequeña semilla, que al momento de Lumpy levantarla, se pueden apreciar una clase de pequeños rayos. Luego de eso, Lumpy abre un agujero en la tierra, sembrándola, por lo que termina creciendo una planta de inmediato, creando a una copia de él. Estos son casi idénticos al original, de no ser por el color verde, y la antena en su cabeza. Algo que he pensado, es que dichos extraterrestres, adoptan la forma de lo primero con lo que tienen contacto, no teniendo una forma predeterminada. Todo inició en el mes de agosto, en Reddit, cuando los fanáticos comenzaron a hacer publicaciones, dividiéndose en dos, tanto los que les gustaba el personaje de Mime, como los de la mole. Esto provocó una rivalidad entre ambos lados, terminando en una guerra de publicaciones, en dicha plataforma. En resumidas cuentas, se creó una guerra ficticia dentro de la serie, debatiendo entre qué personajes podrían estar del lado del uno o del otro, poniendo en la mesa sus argumentos, y demás cosas que lo sustenten. Este es uno de tantos debates, que a lo largo del tiempo, el internet ha sido testigo. La teoría de que Splendid es un alien, puede llegar a ser una de las más factibles, dándola por hecho. Si tenemos en cuenta que es una parodia de Superman, las probabilidades de que no haya nacido en la Tierra, sino que venga de otro planeta, son muy altas, además de tener una identidad secreta, con lentes y sombrero, junto a un trabajo muy similar a Clark Kent. Su debilidad también hace alusión al personaje, al tratarse de un objeto, el cual es la criptonuez. Tenemos que recalcar su tremenda estupidez al intentar salvar a los personajes, dejando muchas víctimas en su camino. De todas las cosas que se han teorizado por los fans, es prácticamente un hecho no confirmado aún. Este apartado se refiere a los personajes con heridas permanentes que vemos a lo largo de la serie. No son muchos, y la causa de dichas lesiones es completamente desconocida, aparte de ser algo provocado por el guión.
Los personajes son Russell con su ojo y brazo derechos, además de sus dos piernas. Handy con ambas manos ausentes, y también el General Tiger, quien es uno de los antagonistas, en el episodio Operación Tiger Bomb, con su ojo y brazo izquierdos, siendo todo lo contrario de Russell. La serie de televisión fue una temporada completa de Happy Tree Friends, la cual se emitió en diversos canales, como MTV o Comedy Central Latinoamérica. Cada segmento cuenta con 3 episodios, con duración de 7 minutos cada uno, conformando así un capítulo de 21 minutos. Si bien se tenía planeada una segunda temporada, esto jamás se realizó, debido a problemas financieros, ya que dichos episodios eran los más costosos sin duda. Esta es una aplicación exclusiva de iOS, basada en la serie de HTF. Dicha aplicación fue estrenada el día 30 de agosto del 2009, aprovechando muy bien las características del sistema, representando cosas de la serie, como la ruptura en el cráneo de Cuddles, la cual resulta extraña, ya que no se ha visto en ningún capítulo. El objetivo es torturar a Cuddles, con distintas herramientas y demás, lo cual a algunos les puede parecer atroz, pero es parte de la esencia del programa. De hecho, Cuddles es mi personaje favorito, y creo que el de muchos aquí. Durante mucho tiempo la madre de Q fue un misterio, que permaneció así por años. Si bien nunca la pudimos ver en la serie, en el episodio de Halloween, Can't Stop Coughing, se puede ver a Poppy Q llevándole flores a una tumba, la cual se presumía era la madre. Luego, tiempo después, se confirmaría que efectivamente se trataba de ella, siendo una de las muertes permanentes que tiene la serie. Como ya sabrán, en la mayoría de series o películas, hay escenas que no lograron pasar al corte final, siendo desechadas en su totalidad, o siendo recortadas en su mayoría, y la serie de Happy Tree Friends no es la excepción, contando con un gran número de ellas. Pero no solo son escenas, también hay episodios eliminados, como es el caso de Bones vs. Browns, cuya trama es desconocida. Otro ejemplo sería el de King of the Happy Tree Friends Hill, el cual se tenía planeado que fuera un cruce entre HTF y la serie de King of the Hill, que claramente nunca se llevó a cabo. Esta especulación dice que Mime en realidad no es mudo y puede hablar. Esto, debido a que en ciertos momentos de algunos episodios, lo podemos escuchar emitiendo una clase de sonidos, tomando como ejemplo, el episodio de Happy Trails parte 1, en el que vemos como cuando se atora con un maní, hace gestos de desesperación, acompañados de sonidos, a causa de no poder respirar. Algo que respalda la teoría, es que se dice que al ser un mimo, no habla por decisión propia, haciendo justicia a su nombre, literalmente. Otro de los personajes, que se infiere existe o existieron en algún momento, es el padre hormiga. Dicho personaje, lo podemos ver en el episodio titulado, Crazy Antics, representado en uno de los cuadros, que las hormigas tienen allí. No se sabe si Sniffles fue el responsable de su muerte, o si en realidad sigue vivo, aunque es lo menos probable. Algo más factible, es que el oso hormiguero, es decir Sniffles, lo haya devorado, causando ese gran odio, que las hormigas han demostrado tener hacia él, en los episodios que aparecen como antagonistas. Esto se refiere a lo que anteriormente vimos en el nivel 4, sobre los productos exclusivos de Japón. En este caso, se trata de unas mentas y bálsamo para labios, únicamente comercializados en dicho país, por lo que tengo entendido.
Son uno de tantos productos, dirigidos hacia esa parte del mundo, que hizo crecer su popularidad allí. Un dato curioso de las mentas, es que en el envase de uno de ellos, podemos ver a Nutty, quien tiene un error artístico. Dicho error, es que lo vemos con su tan característico ojo verde. El problema, es que este es su ojo derecho, cuando en la serie siempre lo ha tenido en el izquierdo. Lo anterior era una manera de explicarlo. Pero otra forma de ver este apartado, es en el episodio Sky Patrol, donde una de las interacciones que vemos, es la de Lumpy junto a Giggles, en donde es mencionado esto. Creo que todos conocemos a Lumpy, quien es uno de los protagonistas principales de la serie, además de ser uno de los que más cambiaron, si lo comparamos con lo visto en el episodio piloto. Pero, ¿qué pasaría si les dijera, que incluso antes de ser pensado como un dinosaurio azul, en dicho episodio, en los prototipos que se hicieron, iba a ser un oso? Así es, Lumpy pudo haber sido un oso, pero dicho diseño, no llegó a animarse jamás, quedando únicamente en bocetos, y cuyo color se desconoce, al ser ilustrado a lápiz. Para nadie es un secreto, que algunos personajes, cuentan con una pequeña ruptura en su cráneo. Sobre esto ya habíamos hablado anteriormente en el video. Sin embargo, no ahondamos en el caso de Lamy, quien también posee dicha condición, siendo probablemente la causa de su esquizofrenia. Dicho trastorno, puede provocar tanto delirios, como alucinaciones a quien lo padece, siendo Lamy, la única con este trastorno. Es por eso que se presume, que ella es la responsable, de las muertes producidas supuestamente por Mr. Pickles, siendo él un producto de su imaginación. El episodio que contradice todo esto, es Royal Flush, en donde vemos que es precisamente él, quien lleva a cabo los asesinatos. Por internet circula el extraño rumor, de que los personajes de la serie, practican el canibalismo. Esto es algo, que dependiendo del punto de vista que lo veas, puede ser cierto o no. Podríamos decir que en efecto así es, ya que en diversas ocasiones, vemos como los protagonistas consumen partes de otros, como si nada. Pero esto fácilmente podrían hacerlo sin saber, aunque hay otras en las que ocurre todo lo contrario. Como en el episodio Party Animal, que vemos a Flippy usando uno de los cuernos de Mime, para batir su sangre y consumirla. Otras ocasiones, serían en las que se les ve consumiendo parte de animales salvajes. Esto no muchos lo sabrán, pero Lifty en realidad es un experto jugador de bolos, al lograr una línea perfecta de 300 puntos. Sin embargo, este deporte no aparece en las cosas que más le gusta hacer, eso claro, aparte de hurtar las cosas de los demás. Más que algo perturbador, es un dato interesante, ya que Cuddles en fechas navideñas, celebra la Pascua, en vez de celebrar la Navidad como todos esperaríamos. Haciendo referencia al conejo de Pascua, ya que al igual que ese personaje, Cuddles también es un conejo. Si eres un espectador recurrente de la serie, sabrás que en algún momento, Flippy estuvo a punto de curarse, de su trastorno de estrés postraumático, eliminando a su alter ego. Pero por desgracia, se decidió que no fuera así, siendo arrollado por un camión, y acabando con su vida. Esto lo podemos ver en el episodio titulado, Double One My. Que de hecho en aquel episodio, pude notar una pequeña curiosidad, que es que cuando vemos a cientos de él mismo, batallando entre ellos, dos de las versiones malvadas, acaban con otra versión malvada, en vez de atacar a los normales. Se dice que Flippy en algún momento, llegó a tener una mascota, la cual era Whistle, pero por algo que se desconoce, fueron separados.
Este rumor puede llegar a tener sentido, basándose en el comportamiento agresivo del canino, luego de parecer inofensivo, algo muy similar a lo que le pasa a Flippy. Sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta la fecha, y es probable que nunca lo sea. Este momento, al igual que muchos en la serie, ha generado distintas clases de teorías. Es un misterio lo que le sucedió a Lumpy, luego de que apartándose del resto, emprendiera un viaje desapareciendo en el horizonte. Es algo que en mi opinión, es un chiste más del episodio, siendo prácticamente imposible que desde tan lejos, lograra llegar vivo, para conectar el abrelatas. Pero teniendo en cuenta el carácter de la serie, en este universo, todo puede suceder. Bueno, en realidad no encontré gran información acerca de este apartado, de cuál era la trama, del episodio llamado, Double Whammy, o Autopsy Turby. Con base en lo poco que se sabe de esto, puedo inferir que en primeras instancias, iba a tener una trama algo distinta a la que vimos, pero algo que llamó mi atención, fue que buscando y buscando, encontré un apartado que decía, que dicho episodio era falso. Eso me da a entender, que podría ser algo no canónico, haciendo referencia a que Flippy, sí se transforma literalmente, en su contraparte malvada. Fouronte Flor, es el nombre que recibieron los siguientes episodios. Wichiwachi, Ghost of Flame, y Easy for You to Slade. Pero del que hablaremos a continuación, es de Wichiwachi, mismo, que fue retirado de la plataforma de YouTube. Normalmente para que algo sea eliminado, tiene que ser extremadamente violento, y en ciertos casos, carecer de censura. Para ser más específico, la parte eliminada fue la segunda, por una polémica escena, mientras que la primera parte, actualmente se encuentra en el canal de Mondo Media, contando con más de 4 millones de visualizaciones. Sin embargo, dicho episodio fue resubido por diversas personas, y aún es posible encontrarlo con facilidad. Si eres algo detallista, habrás notado que algunos personajes de la serie, padecen de uno o más trastornos mentales. Entre ellos están, Flippy, con su trastorno de estrés postraumático, Lamy, con su supuesta esquizofrenia, Petunia, con su trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo misofobia, el cual es el miedo a los gérmenes y bacterias. A Russell, con su trastorno de locura, posiblemente histeria, vista en el episodio titulado Get Watson, luego de que fuera devorado por una ballena, encontrándose con Lumpy, y accidentalmente haberlo matado, volviéndose loco. Seguimos con Flaky, quien tiene una larga lista de fobias, producto de su ansiedad, las cuales son alectorofobia y ornitofobia, que son el miedo a las gallinas y pájaros respectivamente, amaxofobia que es el miedo a conducir, acluofobia que es el miedo a la oscuridad, entre otras. Continuamos con Nutty, quien tiene una fuerte adicción a los dulces. Luego a las hormigas, quienes demuestran su sadismo con Sniffles, haciéndolo sufrir, además de Lifty y Shifty, quienes padecen de cleptomanía, que es la incapacidad de abstenerse a robar cosas. El baneo que recibió en ese país, fue producto de diversas demandas, hechas por madres y padres de familia, quienes al ver la violencia de la serie, acudieron a los tribunales, provocando su rechazo hacia Happy Friends. El problema es que esta serie, no está dirigida ni por asomo para los más pequeños, sino que al contrario, tiene como público principal, a los mayores de 18 años, como lo indican en las portadas de sus DVDs, con avisos como no recomendado para niños, o si eres pequeño, prohibido ver ese DVD. El caso es que en otros países sigue transmitiéndose, y algo que me pareció curioso, es que el canal de Mondo Media en YouTube, subió un video sobre el tema, el día 17 de abril del 2009.
Esto, al igual que los testimonios de personas que afirman haber visto una película con un doblaje perdido, se considera tema de debate. Si bien, algunos canales pudieron haber transmitido la serie bajo la clasificación TVY7, la cual indica que es apto para niños de 7 años en adelante, y en algunos casos, se llegó a transmitir como apto desde 14 en adelante, no se tiene la certeza de que esa fuera su intención. Puede que al principio, se pensara que esa era su calificación adecuada, lo más probable es que se hayan dado cuenta del error tan grande que cometieron. La ilusión de que esta serie tuviera una película, se desvaneció lentamente con los años. Es algo que a día de hoy, sigue pareciendo imposible, incluso más que antes. Dicho trabajo, se tenía planeado con segmento de 2D y CGI, aparte del live action. Sé que suena algo raro, pero así estaba planeado en un inicio. Dicha película, estaba programada para ser lanzada, por Mondo Media y 20th Century Fox, posiblemente en 2018. Es decir que han pasado ya 3 años, desde que se perdió toda esperanza para los fans. Sin embargo, en ese mismo año, Ken Navarro dijo en su cuenta de Twitter, que había oído hablar del proyecto, pero que él no estaba involucrado allí. Esto acompañado, de decir que según lo que sabía, la producción aún no iniciaba. La idea se planteó desde el 2014, y es por ello que algunos dan por hecho que el proyecto se canceló, algo muy lógico, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos sin saber nada de la película, teniendo que conformarnos con lo que hay. Algunos lanzamientos de First Blood llegaron a incluir un segundo disco, el cual recibió el nombre de Bonus Pack, mismo que fue anunciado en un comercial de televisión del DVD. Sin embargo, hasta la fecha, se desconoce por completo su contenido, siendo un enigma, y haciendo pensar a los fanáticos, qué clase de material exclusivo es el que incluyeron allí, siendo considerado como material perdido de la serie. Esto no se tiene que confundir con las características adicionales, ya que estas son completamente distintas y conocidas. Este es uno de tantos episodios creados por fanáticos, al cual se le considera perdido, luego de que fuera borrado de YouTube, a mediados de 2012. Los que lo pudieron ver en su tiempo, aseguran que el único sobreviviente del episodio, era Q. Otra cosa que se sabe, es que consistía de 2 partes, y quien lo creó, fue el usuario ChaoChao0071. Lo único que quedó de esos videos, fueron 2 imágenes del mismo. Simplemente son los personajes de Happy Tree Friends, con un estilo de animación distinto, siendo la versión japonesa de la serie. Generalmente consiste en dibujos e imágenes, hechas por los fans, los cuales son personajes humanos, caracterizados con los atuendos de los originales, algo como un disfraz o algo así. Se dice que Happy Tree Friends y Friends fue un bloque de programación dentro del canal estadounidense G4. Esta misma fue cancelada por razones desconocidas luego de una temporada al aire. Dicho canal estaba dedicado a los videojuegos, pero de vez en cuando se transmitían distintas series. Su contenido estaba enfocado para edades de 12 a 34 años, siendo propiedad de G4 Media. La fecha de lanzamiento del canal fue el 24 de abril de 2002, cesando transmisiones el 31 de diciembre de 2014. En 2020, se anunció el renacimiento del canal, pero hasta la fecha no se sabe nada, como tampoco de la serie que fue Happy Tree Friends y Friends. No hay mucha información al respecto, y desconozco si era similar a la serie original, o tenía cambios significativos.
Esto es algo que padecen muchas series o películas, siendo muy fácil que los doblajes se puedan perder. Este caso no es tan grave hasta cierto punto, ya que algunos episodios con el doblaje latino se encuentran subidos a la plataforma de YouTube. Afortunadamente, Happy the Friends cuenta con 2 doblajes. El primero se realizó en Miami en el año de 2004, mientras que el segundo se hizo en Argentina en 2017. Como ya saben, los personajes no hablan, o por lo menos no en gran parte de la serie, lo único que se doblan son los títulos iniciales, y la parte final, la cual viene con una moraleja. Como les mencionaba, no es tan grave el caso de HTF, sin embargo, si comparamos todos los episodios que tiene, los que están rescatados en internet son la minoría. Este apartado me resultó algo raro, ya que uno de los títulos iniciales que tuvo la serie era Star Wars. No sé en qué estaban pensando, al querer llamarla de esa forma, o si iba a cambiar por completo la trama, centrándose en el espacio, es algo que aún no sabemos. Son los personajes, que únicamente hicieron parte de los prototipos, quedándose en bocetos y nada más. Entre ellos encontramos, al primer diseño de Lumpy, el cual era un oso, aunque si bien el nombre sí se terminó conservando. Otro sería Vanny Van Ken, el cual como su nombre lo indica, sería un conejo con muy malos modales, entre otros. Una de las preguntas, que quizás no tengan respuesta dentro de la serie, es cómo Toti consiguió el que vendría siendo el Necronomicon en HTF. Dicho libro, lo vemos en el episodio titulado Read Emanuel, el cual hace parte de la venta de libros que está haciendo Toti. No se tiene información alguna acerca de esto, por lo que podemos teorizar cómo es que pudo haberlo adquirido. En mi opinión, y teniendo en cuenta la lógica de la serie, pudo haber sido mientras caminaba por ahí, tropezándose con él, y levantándolo por pura curiosidad, debido a su extraño diseño. Este apartado dice que Discovery y Pop tienen algo en común. Si partimos desde el hecho de que ambos personajes son osos, todo empezaría a encajar. Pero como si fuera poco, ellos dos comparten un diseño muy similar, comparando sus ojos, dientes y nariz. Si dejamos de lado el cabello de Discovery y el atuendo que ambos tienen en la serie, podríamos estar hablando de una reutilización de diseño, obviando que Pop es de un color marrón, mientras que Discovery es de un tono anaranjado. Esta es solo mi conclusión, si tienes otra respuesta, puedes dejarla abajo en los comentarios. La revista Mad, en su versión alemana, publicó 2 números que tienen que ver con la serie. El primero de ellos, fue titulado Happy the Friends Who Take It Kenny, la cual tiene que ver con South Park, esto en el 2004. El segundo está basado en Bob Esponja, llevando el nombre de Happy the Friends vs SpongeBob, en el año de 2007. Estos eran una especie de crossovers, los cuales contaban con la violencia recurrente de HTF. Si recuerdan al inicio del video, en el primer nivel, hablamos sobre la votación que hizo Mondo Media, para escoger el próximo protagonista principal de la serie. Dicha votación dio como victoriosa a Lamy, mientras que Truffles quedó descartado de momento. Digo esto, ya que como sabrán, él aparece en diversos episodios a modo de cameo, estando escondido al fondo de los escenarios. No se sabe con exactitud cuál es su personalidad, pero si nos fijamos en lo poco que es visible, parece ser alguien aburrido, y quizás algo mal geniado. Si se preguntan por qué no le dieron un protagonismo, más allá del que tiene, es porque decidieron respetar la decisión de la votación que les mencioné.
Esta es una incógnita dentro del programa, teniendo como protagonista a un calamar gigante, el cual se presume podría ser la mascota de Cuddles. Dicho animal colosal, apareció por primera vez en el episodio, llamado Doggone It, en la casa del mismo Cuddles. No se sabe cómo logró llegar allí, o si en realidad lo tenía como mascota, y el por qué lo haría. Lo más probable es que fuera una simple inconsistencia, como muchas en la serie, pero si me lo preguntan, me gustaría pensar de que efectivamente era su mascota, siendo algo muy loco e irreal, haciendo del episodio algo bizarro. No tengo claro si esta es una teoría literalmente, o por qué se dice esto de los personajes. Pero el hecho de que se piense que están hechos de dulces, puede tener distintas vertientes. Desde mi punto de vista, puede deberse a que, como ya mencionamos anteriormente, es probable que practiquen el canibalismo, no demostrando ninguna clase de desagrado, al probar donas u otra clase de comida, las cuales tienen partes de otros personajes. Al no demostrar asco alguno, podría ser un fuerte indicio de que en efecto, sus cuerpos están hechos de alguna clase de caramelo, pero solo es una hipótesis mía, ya que no encontré información sobre ello. Esta, más que una teoría, es algo confirmado por algunos episodios. Como ya se habrán dado cuenta, el mono budista dentro de los episodios Kapow es uno de los protagonistas principales en algunos de ellos, pero en el universo original de Happy Friends, sería más bien parte de la ficción, siendo el protagonista de varias películas. Esto lo corroboran los siguientes episodios. Ring Higgins, donde lo vemos al costado de una máquina de atrapapeluches, Blind Date, apareciendo en el autocine. Keeping It Real, en donde si bien no apareció como tal, podemos ver a uno de los Three Generics Ninjas, en una especie de combate muy posiblemente con él. Y por último, en Happy New Year, en uno de los pósters. Se refiere a que la versión original de You're Baking Me Crazy, en vez de aparecer Higgles, aparecería Flaky vendiendo galletas en la puerta de Lumpy. Se desconoce por qué razón fue descartada y reemplazada por Higgles. Incluso se sabe que existió una versión de dicho episodio, en donde podíamos ver a Luca, vestido de niño explorador, el cual es uno de los personajes del spin-off Angry Birds Stella, en vez de Higgles y Flaky. Aunque quién sabe por qué terminaron desechando estas ideas, sobre todo la de Flaky, quien es un personaje de la serie, siendo algo más normal con Luca, quien es totalmente ajeno a Happy Friends. Según lo que pudimos ver en el episodio Kapow, Operación Tiger Bomb, Flippy podría haber sido en aquellos momentos, un joven recluta, quien carecía de experiencia en el campo de batalla, saltando a la vista su gran temor, e inexperiencia al eliminar por error, a sus dos aliados. Esto sin duda lo traumaría de por vida, convirtiéndolo en el Flippy que vemos en Happy Friends, creando ese lado malvado, que siempre que aparece, acaba con quien se le atraviesa. Esta serie, al igual que muchas otras, está llena de inconsistencias tanto intencionales, como todo lo contrario. Pero una de las más notorias, es el hecho del valor del dinero, siendo bastante incongruente. Por ejemplo, como lo dice el propio apartado, que un personaje pueda comprar una guitarra, por el precio de una moneda, mientras que por dicho monto, otro compra un simple chocolate. Esto lo vemos en los episodios In I Am de la serie de televisión, y en Nothing Wrong with Candy, respectivamente. El primer caso, es el de Cuddles, mientras que el segundo, el protagonista es Nutty.
Si bien, no sabemos si en realidad las monedas que se ven allí, comparten el mismo valor comercial, si tratamos de darle sentido, lo mejor es pensar que una vale más que la otra. Pero como ya sabemos, en el universo de la serie, no solo existen las monedas, sino que también los billetes, esto por lo visto en el episodio titulado, False Alarm, cuando vemos que Nutty le paga a Lifty y Shifty, con un gran fajo de estos. El autismo es un trastorno que afecta directamente al cerebro, el cual causa problemas a la hora de interactuar con los demás, impidiendo una buena comunicación. Dicha afección, se dice que es muy probable que Flaky la padezca, al tener gran cantidad de fobias y temores, sobre las que anteriormente hablamos. Si bien, no es un hecho aún, es algo que quizás nunca sabremos del todo, al tratarse de puras coincidencias con la realidad, siendo esas fobias, las que caracterizan al personaje. Para Max, fue la frase que aparece al inicio del episodio, Bite Seat of Turpants. Esto, a modo de homenaje, ya que dicho nombre, pertenece al fanático que hizo la petición del capítulo. Asumo que dicha petición, fue que dejaran como perdedor a Flippy, ya que siempre termina ganando, pero esta vez no fue así. Otra cosa interesante que encontré, es que Max, también es un personaje creado por un fan, que como dato curioso, es el único en ser una hiena, el creador es supuestamente llamado Terrell 10. La existencia de los humanos en la serie, es algo, que hasta el mismo Ken Navarro ha desmentido. Pero al parecer, los animadores decidieron tomarse ciertas libertades, al incorporar adornos en los escenarios, que hacen pensar a cualquiera, que realmente existen los humanos en su universo. Uno de los ejemplos más claros, es el del episodio llamado, Idol Curiosity, en el que al Sniffles entrar al museo, e intentar frenarle el paso al sismo, vemos claramente un moai, las cuales son estatuas monolíticas, de aspecto humanoide. Todo esto, aparte de que en la misma escena, se pueden apreciar distintas armaduras del medievo. Este personaje, únicamente ha aparecido en el episodio especial, llamado Mole in the City. Se le ve como un villano menor, llevando un sombrero y gabardina como vestimenta. Se infiere que pretendía robar el maletín de la Mole, luego de que este último, fotografiara algunos documentos, cuya información se desconoce. Algunos piensan que la rata, no sabía con exactitud el contenido del maletín, aunque algo que me hace pensar lo contrario, es que en el episodio remasterizado, subido a YouTube por Mondo Media, en la descripción del video, se encuentra un texto que traduciéndolo al español, diría, Mole emprende una misión ultra secreta, para exponer a una rata sucia. Esto coincidencialmente hace referencia a dicho villano, haciéndome pensar que sí sabía, y esa oficina era de él. Es una estatuilla de oro, que a su vez sirve como un objeto que aparece repetidas ocasiones, en el universo de Happy Friends. Se encuentra fuertemente inspirado en el ídolo de la fertilidad, de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Como hemos podido notar, es sinónimo de cosas malas, en el caso de los personajes, provocándoles la muerte al pasar de mano en mano. Es un objeto muy peligroso, del que cualquiera quisiera estar lo más lejos posible, e incluso, desear que no existiera. No se sabe absolutamente nada sobre su origen, como tampoco el porqué de su maldición. En algunas ocasiones, se le puede ver al fondo de los escenarios, sin que provoque directamente la muerte de los protagonistas. Hay fanáticos que van mucho más allá, escribiendo teorías, armando supuestos y demás.
Pero estas son de las cosas más llamativas, al basarse en la localización de un animal real, para deducir de qué países son los personajes. Por ejemplo, Toti es un castor, quienes son provenientes de América del Norte, mientras que Sniffles, al ser un oso hormiguero, resulta ser proveniente de América Central y del Sur. Esto último, lo convierte en un latinoamericano en el extranjero. Sin duda un dato muy interesante. Según esta hipótesis, puede que algunos de los personajes recuerden cómo fue que murieron en algunas de las otras realidades. Recordemos que según la teoría, de que la máquina del tiempo de Sniffles es la que ocasiona las muertes de los protagonistas una y otra vez, se podría decir que en efecto es así, habiendo la posibilidad de que el personaje que vemos en uno de los episodios sea el mismo de otro. Esto confirmado en el episodio titulado Blast from the Past, en donde vemos que Cuddles parece recordar su primera muerte, siendo muy posible que sea el mismo de aquel momento, reviviendo a causa del ídolo maldito, para volver a morir nuevamente, pero con total conciencia de lo que sucede. Esta es una de las teorías, la cual muchos rechazan, ya que dice que supuestamente, Pop no es el verdadero padre de Q. La teoría únicamente toma como base, las veces en las que a Pop parece no importarle en lo absoluto Q, haciéndose el tonto, y causándole la muerte. Pero si nos fijamos bien, en realidad sí se preocupa por él, asustándose en ciertos momentos, eso reflejado en su rostro, intentando ponerlo a salvo aunque no le salga bien. Esto es algo que se ha venido debatiendo, a lo largo del tiempo, en series como Ed y Eddie, entre otras. La pregunta de en dónde se encuentran sus padres, ha sido una constante en el universo de Happy Friends. A excepción de los de Higgles y Q, es muy posible que los del resto no existan, siendo algo que tanto los creadores como animadores dejaron a la imaginación, y no perdiendo el tiempo en esas cosas, importándoles mucho más la violencia, por la que se caracteriza HTF. Como les mencionaba al comienzo del tercer nivel, Shifty fue el primer personaje en ser creado, ya que la idea original del personaje era que luego de algunos episodios, se revelara que Shifty era en realidad Lifty pero del futuro, usando un sombrero para diferenciarse de su contraparte de aquella época. Eso se terminó descartando, debido a que pensaron que sería algo difícil de comprender para los fans. Esto se refiere a que en un inicio, Lamy tenía un diseño anterior al que todos conocemos. Lo extraño, es que al contrario de otros personajes de la serie, el diseño antiguo de ella, no aparece en ninguna de las imágenes que hay por internet. Algunos dicen que el único lugar en donde podemos apreciar ese diseño es en la versión de Happy Friends del juego Dumbo Story, del cual ya hablamos en este video. Es algo que no tengo muy claro, al tratarse de una adaptación al mundo gamer, siendo muy posible que no sea tan fiel a la original, causando este tipo de confusiones entre los fanáticos. Si bien, este apartado puede parecer algo simple y sencillo de explicar, la verdad es que es todo lo contrario. Déjame explicarte por qué. Como algunos de ustedes ya sabrán, se dice que la serie fue transmitida supuestamente por el canal de Nickelodeon, lo cual resulta incongruente, si tenemos en cuenta el tipo de programación de dicho canal. Puede que todo eso sea cierto, pero aquí es donde encontramos la posible respuesta. Algo que es desconocido para muchos, es de que existe una versión de Happy Friends, hecha por Mondo Media, para Cartoon Network y Nickelodeon.
Así es, esta lleva por nombre Happy Friends Adventures, la cual es un derivado de la serie original. Al parecer, efectivamente se transmitió, pero cabe la posibilidad de que esta sea una versión sin ninguna muerte, al ser diseñada para esos canales. Esto lo refuerza el comentario del usuario Lil Lumpy Lumpy, quien el día 6 de julio de 2019, subió a YouTube un video, aclarando en la descripción que no tenía nada de violencia. Actualmente el video se encuentra borrado, y desconozco si fue él mismo quien lo eliminó, o la misma plataforma. Pero dime abajo en los comentarios, ¿qué opinas? Se trata de una rara teoría, la cual dice que las hormigas de la serie hacen parte de un culto. Por lo que puedo entender, es posible que al demostrar un gusto por matar a Sniffles, puedan llegar a formar parte de un reducido grupo que hace esas cosas por pura diversión, siendo muy sádicas con el pobre. Eso sí, dentro del universo establecido por la serie. Desconozco quiénes aparte de ellas, hagan parte de dicho culto, o si únicamente es conformado por hormigas. Esta es la típica teoría, de que todo ocurre en la cabeza de un personaje, o en un sueño del mismo. En este caso, algunos dicen que todo sucede en la imaginación de Flippy, creando todo y a todos en su mente. Esto muy posiblemente por el traumático pasado que vivió, teniendo que soportar las cosas más aterradoras que podamos imaginar. Eso mismo lo llevaría a volverse loco, teniendo que crear a su contraparte malvada, y luchando contra ello. Muchas de las muertes que vemos en Happy Friends han sido exageradas y caricaturizadas, pero eso no quiere decir que no pueda haber algunas, que son todo lo contrario. Unas como las que involucran maquinaria o electricidad, pueden, y han sucedido en la vida real. Algunos accidentes que podrían prevenirse, como por ejemplo, un personaje cayéndose de una escalera, están basados en aquellos desafortunados trabajadores, que no contaban con su equipo de seguridad, los cuales por desgracia, son más comunes de lo que creemos. Se dice que Disco Bear puede ser un acosador, ya que siempre que intenta atraer a los personajes femeninos, estas terminan rechazándolo, y demostrando un gran fastidio hacia él. Siempre se le ve intentando conquistar a alguna de ellas, pero todos sus intentos terminan en lo mismo. Si recuerdan, anteriormente en el video, hablamos de un episodio hecho por un fan llamado Nikki. En dicho capítulo, podemos ver a este personaje durante algunos momentos, junto a Higgles. Lo curioso que pude notar, es que cuando ella es atropellada por Flippy y Lumpy, Disco Bear hace una exclamación de que algo no le salió bien, cuando debería haber hecho una de susto al ver la macabra escena. Esto podría ser una pequeña referencia a esta teoría, pero también es la expresión que más utiliza en la serie original. Si hay algo que hace especial a cada uno de los episodios de la serie, es su violencia por montones. Pero si hablamos de cosas que más llamen la atención, este episodio es la cúspide del misterio. Al inicio del mismo, nos dicen a modo de mensaje que está basado en una historia real, y muchos fanáticos han especulado que muy posiblemente se refiere al cuento de Charles Dickens, el cual lleva por nombre A Christmas Carol. Esto debido al nombre del episodio, y el parecido que tiene el atuendo de Lumpy, con el de Ebenezer Scrooge. Es claro que todas las escenas violentas, hacen parte de la esencia de HTF, mientras que el resto sí podría ser parte de dicho cuento, encontrando similitudes en su avaro comportamiento. Los Happy Friends son señores del tiempo.
Es una extraña teoría que posee la serie, la cual dice que según lo visto en Doctor Who, sobre la antigua raza extraterrestre llamada los Señores del Tiempo, quienes son inmortales, los personajes de HTF, podrían ser igualmente esa clase de seres, explicando cómo es que pueden revivir una y otra vez, como si nada. Esto podría llegar a tener algo de sentido, si tenemos en cuenta que en el universo de la serie, existen los viajes en el tiempo, gracias a Snitfles. Así como existen personas buenas, también hay otras que no. Este apartado es algo similar a eso, encontrando cosas tan perturbadoras, como fanáticos obsesionados con algunos personajes de la serie, hasta el punto de hacer realidad sus más profundos pensamientos, a toda costa. Simplemente es repugnante lo que se puede decir de ello, y creo que ustedes ya saben lo que eso significa. Esta es una de tantas reglas de Internet, impuestas por los mismos usuarios, la cual es igual o más de repulsiva, que el apartado anterior. Simplemente se trata de la otra cara de la web, que no escatima en mostrar cosas que a muchos, nos parecerán muy poco apropiadas, para una gran cantidad de público. No ahondaré mucho en esto, ya que es prácticamente imposible, que si eres una persona que ha usado Internet, no conozcas aún. Como su mismo nombre lo indica, es el contenido hecho por fans, que se encuentra perdido. Hasta ahora el único que he podido encontrar con estas características, es el ya mencionado anteriormente, Gunran, del que no quedaron más que 2 imágenes, siendo eliminado de la plataforma. No sé si exista más material similar a este, por lo que puede que este sea el único caso, o por lo menos el más conocido, si hablamos de contenido realizado por fanáticos. Según una teoría de los fans, se dice que la serie toma lugar en el purgatorio, siendo una especie de castigo, al que los personajes están condenados por toda la eternidad, y es por ello, que los vemos morir infinidad de veces, a lo largo de los episodios. Esto infiere que por cosas malas que hicieron en vida, se encuentran atrapados en la nada, reviviendo y muriendo para librarse de sus pecados. Si bien, mucha gente dice que el purgatorio es un lugar, hay otros que piensan que es un estado del alma, no existiendo en ninguna parte, como el cielo o el infierno. Dicha teoría, se ha utilizado en diversas series animadas, tratando de darle sentido a las mismas. Es muy posible que el ídolo maldito, tenga las mentes de los protagonistas completamente bajo su control. Esto respaldándose en el hecho, de lo estúpidos que pueden llegar a ser, en momentos que era fácil salvarse, como si fueran incapaces de evitarlo. Es similar a la teoría de que este objeto, es quien provoca sus muertes, con la diferencia de que esta versión, dice que no solo los dirige hacia su fatal destino, sino que en realidad controla sus mentes, causando que no puedan escapar. Esto es una contradicción total, a la teoría de que Lamy es quien se imagina, que Mr. Pickles está vivo, culpándolo de las muertes a él, cuando ella es la causante. Y digo que es una contradicción, ya que en este apartado, se presume que Mr. Pickles, tiene vida propia, y lo que vemos en la serie es literalmente la realidad de las cosas. Esta es quizás la teoría más alocada, y a la vez aterradora de Happy the Friends. Algunos fanáticos piensan, que todo lo que vemos en los episodios, es la representación del infierno, en el que los personajes se encuentran atrapados eternamente, teniendo que soportar los más espeluznantes castigos.
Esto a su vez, pondría en la mesa la posible existencia de un dios, al creer que existe un diablo, que controla el lugar de las llamas eternas. Muchas gracias por ver el video completo, así que aquí les van los saludos, a quienes comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres ser saludado, lo único que tienes que hacer, es darle like y suscribirte. Comenta qué te pareció este iceberg, el cual investigué con mucho esfuerzo. Hasta la próxima.